¿Qué más, Gabriel? Hola, buenas tardes. Nos presentamos nuevamente con este segundo capítulo de la primera temporada de ¿Qué es la aviación? Representado por los profesionales de la aviación. Yo soy Luis Manuel Morales Coller, ingeniero de aeronáutica. Tenemos a Gilberto, Gilberto Vázquez Alanís, también ingeniero en aeronáutica. tenemos a Gabriel Gabriel Torta, ingeniero en aeronáutica, piloto privado, ya sin licencia válida, pero en algún momento la tuve. y tenemos a Jesús. Jesús Hernández, ingeniero en aeronáutica, también graduado aquí en el IPN en la CIME. Bien, la vez pasada iniciamos, la pregunta era, ¿qué es la aviación? ¿Cómo supimos de la aviación? ¿Por qué nos involucramos en la aviación? ¿Por qué decidimos estudiar ingeniería aeronáutica? Que tiene que ver con la aviación y hacia dónde íbamos. Ya Gilberto dio una plática sobre eso. Gabriel también, yo también. Sigues tú, Jesús. Cuando Sí, decidiste estudiar ingeniería aeronáutica, ¿cómo supiste por qué la decidiste estudiar? ¿Dónde la estudiaste? ¿De dónde eres? Platícanos, por favor. sí. Bueno, soy de Venezuela, Caracas, Venezuela. Y inicialmente me inicié estudiando en la Universidad de Carabobo en la rama de ingeniería eléctrica, aunque mi inclinación era hacia la aviación, a ser piloto inicialmente. En esa oportunidad en la Universidad de Carabobo la cerraron por problemas políticos. Y de ahí decidí, al ver en que el ICIME aquí en el Instituto Politécnico Nacional tenía la oportunidad de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, y logré venirme para acá y hablar con la gente respectiva aquí en el Poli. Por cierto, con Santíes, que era el que tenía la parte de la dirección en el IPN, que fue el que nos dio la admisión a la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Pero ¿por qué decidiste ingeniería aeronáutica? ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? ¿Qué le viste? ¿Cómo sabías que existía? Porque inicialmente la afición era hacia el pilotaje, pero en Venezuela no existía la carrera de ingeniería aeronáutica. ¿Sí? Yo estaba estudiando hasta tercer semestre, llegué en ingeniería eléctrica. Y estudiando la carrera de ingeniería eléctrica, la Universidad de Carabobo fue cerrada por cuestiones políticas y problemas políticos en Venezuela. Y ahí fue donde me enteré de que aquí en México existía la carrera de ingeniería aeronáutica, que era lo que yo quería estudiar. Y cuando terminaste la carrera, ¿cómo, cómo te iniciaste ya en la profesión? Mira, no, la tesis mía fue el diseño completo de un avión fumigador que en ese momento hacía falta en Venezuela, por lo menos para la parte de cultivos y fumigación aérea. Y hicimos un proyecto completo, incluyendo hasta los jigs de fabricación del avioncito fumigador. ¿Eh? Con esos contactos entré por primera vez en la Dirección de Aeronáutica Civil, llegando de aquí de México. Yo me fui de aquí en el 75 y entré prácticamente directamente en la Dirección de Aeronáutica Civil, en el departamento de talleres de mantenimiento aeronáutico que tenía el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tenía una gama variada de aviones. Tenía Turbo Commander 690, 1000, DC-3, el Queener, que era un avión de evaluación de radioayuda, un Volco, un helicóptero Volco, un Messerschmitt BO-105 y un 206. O sea, teníamos una variedad bastante grande para mantener en el ministerio. Y fue cuando descubriste que la aviación no era nada más aviones y aeropuertos, era mucho más. Muchísimo más. Y en la parte de aeropuertos, eh, caí básicamente porque precisamente al entrar en aeronáutica civil, ¿sí? Se presentó la oportunidad del aeropuerto de Margarita, que estaba recién inaugurado en esa oportunidad. Y me llamaron y fui como director del aeropuerto.
Aparte de que pasé por el Departamento Técnico de Aeronáutica Civil, que le corresponde todo lo que es licencias de mecánicos y de pilotos, registro aéreo y toda la parte que era aerovías nacionales. De ahí, como jefe de la División de Navegabilidad, pasé como director de Aeronáutica Civil. Fui director de Aeronáutica Civil y fui director de Ingeniería y Sistemas que tenía que ver con la instalación de las redes de ayuda en Venezuela. Eh, Como ven, todos tenemos una historia, todos tuvimos un principio y al final todos convergimos en lo mismo. Así Todos es, somos enamorados de la aviación y lo que queremos es totalmente. una aviación próspera. Y no estamos viendo el edificio donde llega a aterrizar un avión, no estamos viendo el avión o el asiento donde nos sentamos para volar de una ciudad a otra. Estamos viendo lo que hay alrededor, y todo lo que involucra un avión. El último comentario que teníamos al finalizar el episodio 1, estábamos hablando y tú lo comentabas, Gilberto, ¿por qué en un vuelo de pronto el piloto pide que se bajen algunos pasajeros Con equipaje y todo. y dicen, porque lo dicen los para otros pasajeros, que el avión ya está lleno? Y cuando se bajan los pasajeros, resulta que se va el avión con asientos vacíos. Comentabas eso, Gilberto. ¿Lo quieres retomar, por Así favor? es, así es. Y bueno, a ustedes no les tengo que platicar mucho, pero para el resto de las personas que nos escuchan, eh, la Ciudad de México pues está a una elevación de 2.240 metros sobre el nivel del mar. La densidad del aire es menor que a nivel del mar y cuando hace mucho calor el aire se adelgaza aún más. Entonces, ese fue el caso, despegar de la Ciudad de México con un avión lleno en un junio muy caluroso, con un aire muy delgado, digamos, de baja densidad, pues le reduce la potencia a los motores. Entonces, para alcanzar la velocidad de despegue, pues se requiere cierta potencia, bueno, una relación entre la potencia y el peso. En este caso, pues la potencia estaba disminuida por la elevación de la Ciudad de México, que no se puede modificar, y por el clima del momento, que tampoco se puede modificar. Lo que se puede modificar es el peso del avión, y por eso había que bajar a 3 pasajeros con su equipaje, con lo cual ya el parámetro del avión para poder despegar seguro, pues ya cumplía. Parece ciencia ficción, pero no, así es. Bueno, El avión requiere de una cierta capacidad entre el peso y la potencia para que en la carrera de despegue alcance la velocidad necesaria para levantar el vuelo. Ese fue el punto. a ver, para la persona común, si quisiéramos comparar esto con un automóvil, vamos en la carretera, vamos a cierta velocidad, cabina llena, cajuela llena, y vamos a cierta velocidad, y de repente nos encontramos con una zona de vientos fuertes, y el coche se empieza a sentir como que se frena tantito. Entonces, ¿qué hace el chofer, el conductor? Acelera. Acelera más para darle más potencia al motor y recuperar velocidad además. ¿Por qué el piloto no hace eso? Pregunto, a ver. Pero aquí, mira, hay otro símil. ¿Qué tal que vienes en la carretera, como dices, con el carro lleno? La carretera es plana y de repente viene una pendiente muy inclinada Ok. y la potencia del motor no No te te alcanza. alcanza para poder subir esa pendiente. Ese es el punto. Quiere La, decir, la potencia del motor está limitada por la densidad del aire que está relacionada con la elevación y la temperatura. y además el avión ya está volando a una potencia alta del motor, aunque tenga cierta reserva, por abajo de la velocidad del sonido, para poder compensar los vaivenes que se le encuentren en el camino, pero con cierto límite, creo yo, para poder hacer una operación segura. Así Así es. es. Claro. Uno de los grandes problemas en los despegues de los aviones es precisamente la alta temperatura sobre la pista.
En Venezuela tenemos un caso despegando de Maracaibo, que es una región sumamente caliente en cualquier época del año, y hubo un accidente de un DC-9 15 que venía de Miami, recogió pasajeros en Maracaibo y por el exceso de pasajeros, ¿sí? El piloto confundió las cartas de potencia de los motores con un DC-9 30 y el que cargaba era un DC-9 15 y definitivamente no despegó. Era en un aeropuerto viejo de Maracaibo, cuya pista era también mucho más corta. Más Y ese corta. accidente le costó la vida al famoso beisbolista Látigo Chávez, que era un pitcher Sí. Mm. que venía en ese Entonces, despegue de Maracaibo, producto de la alta temperatura que no pudo conseguir la potencia de los motores. que Sí, puede ocurrir en cualquier momento y depende de la hora del día. Así es. aquí podemos concluir que los aviones son de los únicos vehículos que se vuelan por librito. No, Eh, no es como un coche que te subes, lo arrancas y te vas. Un avión de Exactamente. transporte, sobre todo un avión pequeño, como le dicen los periodistas, avioneta, que para mí no existen, es un avión. Pues te puedes subir, lo puedes arrancar y más o menos dentro de ciertos parámetros lo vuelas, pero un avión grande de transporte con decenas de asientos para pasajeros tiene que volarse por libro, aunque parezca Efectivamente. exagerado. Tienes que ver las gráficas, tienes que ver la temperatura, la elevación, la densidad, la rugosidad de la pista, la pendiente, si está mojada, si El está viento, seca, el viento, para dónde va. Son muchos factores los que influyen en el despegue de un seguro de un avión. Eh, Como decía, tengo un amigo piloto que decía que la única condición que te permite no ver la lista de equipo mínimo, o como se llama ahora el manual de despacho, o las condiciones de la pista, es cuando venga el enemigo a matarte, ¿no? Ahí sí tomas, te subes al avión y despegas para donde sea, Nada, y no. tendrás más probabilidades de vivir que si te quedas ahí te van a matar. Entonces, en el transporte aéreo, pues tenemos, aunque parezca exagerado, que seguir el librito, no hay de otra, ¿no? Así es. definitivamente. Así es, y por eso le comentaba a Luis lo de un problema con el tubo pitot de un avión ahí en Margarita, de un avión, un Airbus 330 chileno, por cierto. Teníamos copado las 16 posiciones del aeropuerto y la premura de sacar el avión, el servicio de apoyo en tierra, no le quitó el cobertor al tubo pitot. El capitán no se dio cuenta, despegó y a los 20 minutos empezó a llamar por la torre que venía de regreso, pero no nos dijo nunca qué era lo que pasaba. Lo Ese que tema es pasaba nos bien, dimos cuenta cuando aterrizó de nuevo y vimos el tubo pitado con la capucha puesta. Es ese tema es bien impresionante, ¿no? interesante. Ese tema es muy interesante. Yo creo que vale la pena que lo toquemos con más amplitud en el siguiente capítulo. Ahorita me gustaría además comentar. Ahora espero que los pasajeros que se están documentando, que compraron su boleto, que les tocó el asiento 27 de la fila 3 y el 28 y el 29 de la misma fila, entiendan por qué cuando llegan a documentarse les dicen, discúlpeme, no puedo volar porque el avión ya va lleno, que es como responden los encargados del despacho. El avión ya va lleno, pero no porque estén ocupados todos los asientos. Físicamente los asientos, claro. Es porque su capacidad de carga, que incluye la carga que lleva, más el peso de los pasajeros, con su limitante de combustible, ya está lleno. Claro. Vaya con asientos Para, vacíos. para la temperatura del momento, ¿no? Y Para la que elevación del aeropuerto. Para las condiciones meteorológicas del momento, claro. Así es. Sí, puede variar en el mismo día. No es lo Sí, mismo salir y despegar a las 8 de la mañana que tu vuelo a las 3 de la tarde cuando estamos en plenitud de temperatura, en plenitud de claro. carga, ¿verdad? Y a eso hay que añadirle un dato de hoy día, que es que la mayoría de esos vuelos, la planificación del vuelo, la hacen en despacho de vuelo de la aerolínea. ¿Sí? Y consideran todos estos detalles con respecto a la potencia del motor, la temperatura y las condiciones meteorológicas. Antes, normalmente, el que tomaba esa decisión, si despego o no despego, era el capitán. Claro.
Claro. que fue en el caso de Maracaibo que les comento. Él confundió las cartas de navegación y tuvo una equivocación. Creyó que tenía el DC-930, que tenía mucho mayor potencia en los platos que con el DC-915. Increíble que hayan confundido las cartas, los manuales, ¿no? Pero las confundió él en cabina, porque lo que encontramos en la cabina fueron las cartas de potencia del motor del DC-915, no del 30, como lo pensaba él. Era al revés, ¿no? 30, no Sí, 15. 30, no 15, porque él venía con el avión desde Miami. Ya. Venía un capitán y en Maracaibo hicieron el cambio de tripulación Y para aquí, que continuara el y vuelo aquí vendría, a Maiquetía. aquí vendría una pregunta curiosa. ¿Quién subió esas cartas equivocadas al avión? Ah, Ahí está la ¿dónde la pregunta de subieron? los... Digo, el piloto no fue. Necesariamente tiene que haber sido en Maracaibo que la subió. Sí, la pregunta es quién No, subió. ¿El despachador? ¿El encargado de el mantenimiento? despachador. ¿Quién la subió? Debe haber sido el despachador, que era el que se encargaba de ponerle los manuales en el avión. Ese era un avión más como una de Y aquí aeropuerto. viene, no solamente es leer el librito, sino leer el librito El que adecuado del corresponde. momento, el que Correcto. debe Exactamente. ser en ese momento. Y así lo es en la manufactura, en el mantenimiento, en la operación, en el diseño, cualquier cosa que tenga que ver con una aeronave, El del de los despacho, documentos todo. que son vigentes en ese momento. Por ese motivo, por ese motivo, todo el personal, absolutamente todo el personal involucrado en una operación aérea tiene que estar capacitado, Así es. Sí. certificado y no puedes improvisar contratando al que llegó pidiendo chamba o al que te Es- ordenó que aceptes. No puedes Por hacer. ejemplo, en el caso del tubo pito, de la capucha del tubo pito, ¿a quién culpa? De todo el Ah, personal. eso es para el siguiente capítulo, mi estimado Jesús. Ese lo tratamos luego también con el avión de Aeroperú, que no le quitaron la tapadera del salero, ¿no? El que cayó en el Pacífico, ¿se acuerdan? Sí, Un Sí, 757 de sí, Aeroperú. ahí sí. fue la Tampoco toma le quitaron estática. la tapa del salero, no tuvo lecturas de velocidad. Hay que explicarle a la gente cómo se mide la velocidad en un avión. A lo mejor tendríamos que hacer ese pequeño ejercicio, ¿no? Claro, Es en necesario el para caso que que se yo les entienda. digo del 330, ese 330 tiene un velocímetro eléctrico. Pero Ya, acuérdense que ese velocímetro eléctrico del 330 depende más que nada de la pequeña plataforma inercial que tiene el avión en el compartimento electrónico. ya. Y no depende nada del tubo Del pitón, sistema ni de la pitot presión estático. estática, ni de dinámica. Mm, Eso. ya, Bueno, amigos, ok. se nos termina el tiempo. Vamos a terminar esto y nos preparamos para después el tercer capítulo de la temporada. Para el capítulo 3. Sí, El Y episodio es 3, importante que la gente sepa por qué los bajan del avión, exactamente. ¿no? Sí, sí. así es. Que sepan por qué, por qué esas cosas ocurren de esa manera. Claro.